Capítulo 1. En día como cualquiera para el mundo, países amenazándose entre sí, compitiendo por un orgullo sin sentido. También los Estados Unidos amenazando a México. ¿Por qué razón? Regresamos al 15 de agosto del 2021 a las 1:21 am en el océano a unos 270 kilómetros cerca de la orilla de California, estaba un carguero, un barco de transporte de 1:51 am 14.9 kbs, los 76% comercio. Casi todos los tripulantes estaban dormidos, solo muy pocos marineros estaban despiertos pero algo adormilados. Gran parte de los pocos despiertos ya se estaban cayendo de sueño, literalmente, pero los que se estaban cayendo, tenían un truco que era usar unas pinzas de metal y se pellizcan en alguna parte muy sensible, como los párpados de los ojos para despertar bien. Otros simplemente se hicieron un café muy cargado. Los demás que no estaban en el puente, eran los que se aseguraban que no haya nadie en los contenedores del barco. Bueno, muy pocos, como unos 2,3 estaban revisando y el resto ya estaba durmiendo. Los últimos dos marinos estaban ya yéndose a dormir. El último estaba dando su patrullaje antes de dormir. Tiene sentido que quieras dormir después de 2 días sin descansar. Después de ese tiempo se empieza a tener alucinaciones, como es ver una ballena en donde no hay nada. En el momento que terminó su patrullaje, una luz apareció para seguido desaparecer. El marinero se dio cuenta de eso, solo pensó una cosa: el faro para voltear, pero no fue una sorpresa para ver que ni siquiera estaban ni cerca de la orilla. Al marinero no le sorprendió, ya que por la falta de sueño le empiezan a dar alucinaciones. Para seguido dormir. California, Los Ángeles, 15 de agosto de 2021, 12 p.m. Una día soleada para estar en la playa, personas, familias divirtiéndose o bronceándose. A aproximadamente unos 20 kilómetros de la costa estaba un barco carguero pesado de comercio. Todas las personas podrían ver a ese enorme barco. Un día perfecto para las vacaciones. Todo está tranquilo, pero veo 000 SSSHH. Una explosión se escuchó. Las personas se asustaron por la explosión, no sabían de dónde vino. Lo único que vieron fue una 5-6 nube de humo a unos 20 kilómetros. El carguero de comercio se estaba hundiendo. La explosión pasó a la mitad del barco, voló en pedazos. El carguero se empezó a hundir de forma lenta. Pasarían unos 7 minutos aproximadamente. La noticia no se hizo esperar. Las patrullas oceánicas llegaron, al igual que noticieros. Helicópteros de noticias sobrevolaban encima del enorme barco destruido. Los noticieros en tierra intentaban acercarse, pero la policía se los impedía. Las noticias pasaron por todo el mundo. Los helicópteros se alejaban por el humo que desprendía el barco. Los helicópteros se iban retirando. Cuando estaban cerca de la costa, al parecer su motor se dañó, ya que empezó a salir humo para después dar unas cuantas vueltas y caer en la costa, quedando atrapados los pilotos y el camarógrafo. Eso hizo que la policía y unos cuantos salvavidas que estaban ahí se iban a acercar, pero se escuchó algo suroeste 000 SHHH6. Una columna gigante de agua apareció cerca de la costa. Nadie no entendía nada, pero después vieron que hizo la columna y tal vez el hundimiento de barco. Supieron que fue cuando BOMM. Una explosión que no sonó tanto, pero sí lo suficientemente fuerte para llamar la atención de las personas en la orilla. En el momento que voltearon a mirar, allí estaba un ser completo hecho de metal, 4 patas de escarabajo, pero más grandes, robustas y pesadas. En la parte frontal estaba una luz verde intenso, y en la parte trasera una especie de cola, pero corta igual que el resto del cuerpo, completamente de metal, un color entre gris y púrpura fuerte, teniendo una altura de 18 metros y midiendo a lo largo un 36 metros. Al verlo, todas las personas quedaron asustadas porque parecía que los veía fijamente. Se aterraron porque en una de sus patas tenía la causa de la explosión: el helicóptero de noticia estando en llamas, y siendo atravesado por una de las patas de escarabajo, dando a entender que es demasiado pesado y fuerte como para atravesar un helicóptero. Las personas por el miedo empezaron a correr, al igual que los policías. Cuando en el momento vieron cómo sus patas se estaban moviendo, lo que se escuchaba en ese momento eran gritos de las personas, ya que la criatura se movía sin importarle lo que había a su paso. Solo con sus patas destruía todo. Las noticias no faltaban. Tenían que los helicópteros estar máximo a 100 metros de distancia, porque todo helicóptero que estaba muy cerca, a unos 40 metros de la costa, eran derribados por un láser verde intenso que salía de la parte frontal de la cosa. Fue así por lo menos 20 minutos y un sonido llegó, y no fue lo único. Una ráfaga de balas de 30 milímetros, una 10 pasó por encima de esa cosa. Para seguido la criatura intentaría derribar al interceptor, pero antes
de desplegarse empezaron a abrir fuego contra la criatura. Miles de balas iban y conectaban con la criatura. El A-10 y los Abrams no se quedaron atrás. Después de unos 20 minutos de disparar explosivos y misiles se creó una cortina de humo negro. Los militares pensaron que lo habían destruido y su respuesta fue respondida BOMM. Un M1 Abrams fue destruido por un rayo de color verde fuerte. La cortina de humo se dispersó mostrando a un alcer de metal completo con unas cuantas abolladuras apenas visibles y una ráfaga intensa de balas por parte de la 10, pero el caza de unos 40.5 millones de dólares fue alcanzado por una ráfaga muy rápidas de unas luces púrpuras de color intenso, que le legó a los motores traseros y parte de la ala derecha, causando que el piloto no le dio tiempo de salir, inyectando de la cabina del caza, y explotando al impactar contra el suelo. La parte frontal disparó su láser verde a los militares, matando a más de una docena junto con 2 Zumbes, uno blindado y unos 3 camiones de transporte, destruyendo a los vehículos, junto a los militares que estaba alrededor, teniendo muchas bajas en menos de 2 minutos, un total de bajas de 31 militares, 10 por los 2 Zumbes, 6 por los camiones, y 3 por el blindado más los 14, empezaron a disparar con todo lo que tenían, pero no era mucho. Tras perder menos de la mitad de las tropas de 96 quedaron reducidos a 65, los militares cubrían a unos para que subieran a los 3 Zumbes, 3 blindados y los 3 camiones que quedaban, mientras el tanque empezaba a disparar su cañón y los artilleros las 3 ametralladoras 2, la Browning Cal 50, el otro la ametralladora de apoyo SAU de 7,62 milímetros, el tercero disparando la arma de apoyo al lado del cañón de 120 milímetros. Que siquiera pudiera fijar el blanco y boom boom, y esas explosiones hicieron que la bestia se desestabilice un poco, destruyendo un camión que estaba por ahí. Seguido se dio una vuelta bastante rápido para su tamaño, mirando a los causantes de las explosiones, 2 M1 Abrams que aún tenían sus enormes cañones de 120 milímetros apuntando a la criatura. Cuando se dio vuelta los tanques volvieron a disparar, pero el monstruo fue más rápido, dando un salto leve para esquivar los proyectiles explosivos. En el momento de aterrizó una segunda ráfaga de balas de 30 milímetros seguido de un misil aire-aire, de la 10, pero recibió una lluvia de balas en tierra por parte de un convoy, siendo 15 vehículos en total, 5 Zumbes con ametralladoras Browning M2 calorías 50, 4 vehículos blindados de artillería convencional y 6 camiones militares con 16 soldados cada uno, dando un total de militares en la zona de 96 soldados, después. Pero fue muy poco útil, ya que la criatura de un solo disparo de su parte frontal sirvió para destruir el tanque, y los 3 blindados que tardaron en movilizarse fueron destruidos. Iba a disparar otra vez a los camiones que aún estaban a su alcance. Bom y bom y bom, y bom y unos misiles no guiados de 80 milímetros con carga explosiva y 2 ráfagas de 30 milímetros, el ser de metal volteó para ver de dónde vino ese ataque, viendo a unos helicópteros de ataque en formación 6A64 Apache que empezaron a atacar y moverse para evitar ser derribados. El enfrentamiento fue algo breve porque la cola de la criatura dispararía destruyendo 3 Apache y la parte frontal disparó otra vez, derribando a los 6 Apaches para movilizarse a Nuevo México. San Leandro, Texas, 15 de agosto de 2021, 3 y 9 p.m. BOMM. La ciudad en Texas era un caos: vehículos militares destruidos, cuerpos de militares en el suelo muertos, helicópteros de transporte en llamas, UH-60 Blackhawks artillados destruidos. Un helicóptero UH-60 estaba completo entre comillas porque le faltaba parte de la cola del helicóptero, la tripulación de lo que queda del vehículo aéreo. Pero en la cabina algo se estaba moviendo. El piloto de la nave se enderezó, la lente del casco estaba rota, la sangre corría por la frente del piloto. AQ-4, hay una aeronave, boss. El helicóptero estalló matando a los supervivientes en la nave. Cuando el humo se dispersó, un pie metálico de escarabajo más robusto y fuerte salió, mostrando un ser de metal con unas muy pocas abolladuras visibles. Esa criatura se empezó a mover al sur de Texas, dirigiéndose a México, al igual que el primero de California, ambos dirigiéndose a México, pero el de Texas llegará antes a México. 15 de agosto de 2021, 5 y 46 p.m. El gobierno de los Estados Unidos intentaron decir que lo que pasó en California fue un ataque terrorista, pero eso fue inútil. Cientos de vídeos, fotografías de las dos cosas que atacaron Los Ángeles y San Leandro. El internet explotó, empezaron a hacer teorías sin sentido. En cambio, un país del norte de América, la segunda potencia de Latinoamérica, México, estaba movilizando tropas a la frontera de Estados Unidos y México. Ustedes pensarían, si esas cosas mecánicas destruyeron batallones de Estados Unidos, el país más
poderoso del mundo, México, que es lo que haría frontera de Estados Unidos y México. 15 de agosto de 2021, 5:47 p.m. Las tropas de México se encontraban vigilando Black Hawks artillados. Sobrevolaban 5 vehículos blindados de artillería mexicana y un BES con ametralladoras Cal 50 y lanzagranadas de 40 milímetros, y 6 blindados ERC 90 Lynx. Soldados mexicanos estaban desplegados de forma estratégica, al igual que los vehículos, y los Lynx estaban ocultos. Las grandes potencias mundiales pensaban que México sería aniquilado por esas cosas, y otras crearían que si podía enfrentarse y dañar de gravedad a esas cosas, para que otro ejército destruya esas cosas. Las tropas estaban vigilando, esperando contacto. A 2 kilómetros, fue lo que dijo un soldado mexicano que apuntaba al norte. Una figura negra por la distancia se veía, era grande lo suficiente para verse a kilómetros. Los soldados tenían una idea que tal vez funcione para destruir a esas cosas, las partes sin blindaje. Uno de los hijos de un general dio la idea a su padre y su padre al secretario de Defensa de México, el hijo de general con una edad de 13 años y una altura que supera el promedio mexicano. 1,71. El chico era inteligente pero algo flojo, pero se dio cuenta que en un vídeo los estadounidenses estaban abriendo fuego sobre partes con blindaje, y fue cuando vio una debilidad en algunas partes de las patas. No tenían blindaje, le dijo a su padre, y él, como ya lo dije a sus superiores, la criatura se acercaba cada vez más. 1,5 kilómetros. Los francotiradores esperaban el momento adecuado para disparar a las partes sin armadura. FR o GAF de alto mando, las fuerzas especiales más letales de América Latina, estaban esperando el momento para disparar sus M82B. La bestia de metal se acercaba cada vez más, pero dio un salto algo largo, pero en el momento que estuviera al alcance, pum y pum, y pum y pum. Cuarto, disparos de calibre 50. Vinieron de 4 barrets, directo a las articulaciones más notables en la parte frontal, y tal como lo dijo el chico, esa cosa se arrodilló mientras se escucha un sonido de dolor. Esa fue la señal. Un BES salieron de sus escondites, un total de 8, salieron y fueron contra la criatura. Fue cuando los calibre 50 abrieron fuego en las partes desprotegidas de las patas. 4 UMBs tenían ametralladoras Browning M2 calorías 50 BMG, y los otros 4 tenían un lanzagranadas automático de 40 milímetros, 2 de cada uno en las 4 patas para inmovilizarlo, cosa que funcionó. En eso llegó un Black Hawk M artillado con unas minigun de 7,62 milímetros. Cuando llegó el piloto reaccionó rápido y fue hacia arriba. Razón, el cañón frontal disparó. Gracias al piloto lo esquivaron, pero seguía disparando intentando darle al helicóptero, pero parece que el ataque a las piernas lo afectó porque el rayo iba más lento. Un de los 2 artilleros de la derecha aprovechó para apuntar y disparar hacia el lente del cañón, dejando de disparar al helicóptero, para hacer ese sonido de dolor pero más fuerte, empezando a sacar humo. Las patas se empezaron a mover con dificultad por el daño recibido, empezaron a moverse intentando escapar, pero era imposible moverse. La especie de torreta de la parte trasera se movió para derribar al helicóptero, pero antes que pudiera disparar, y IBOM 6 explosiones se escucharon. Los ERC 90 Lynx dispararon sus cañones de 90 milímetros con municiones explosivas a la parte trasera de la torreta, dañándola de gravedad. Gracias a esto, el artillero de la izquierda del Black Hawk disparó a decenas de balas, destruyeron la torreta, que en sí estaba dañada por la explosión, una parte desprotegida y vulnerable. La cosa se había recuperado solo el cañón frontal antes de disparar al Black Hawk, y el Juo 00 SSHH. Un RPG-29 fue directo a la cara del escarabajo, destruyéndola, y dar un grito de dolor para empezar a hacer explosiones. Los vehículos se alejaban, las explosiones seguían, la criatura explotaba poco a poco. La parte frontal explotó para Bo 00000 OMMI 000000000 Una nube de humo salió de la explosión de la criatura. Cuando se despejó, lo único que quedaba era metal carbonizado y negro, completamente irreconocible. No hubo bajas en las tropas, parecía que lo lograron, pero los artilleros estaban recargando las armas pesadas. Todos recarguen sus armas. Esto aún no termina, aún queda uno, fue lo que dijo el general José Armando, y los demás recargaron. Aún quedaba una de esas cosas. Unión Europea. Según los informes del gobierno de Estados Unidos a México, la frontera de México, 15 de 6 de agosto, 27 p.m. Las tropas se ocultaron, los blindados están escondidos, los Lynx
Seguían en sus posiciones completamente ocultos, los FR que tenían los M82Bs también ocultos al igual que los demás soldados, todos estaban como antes cuando apareció el primero. Las tropas que tenían sus FX-05 versión rifle de asalto y carabinas, estaban con los vehículos blindados de asalto, UMBs y artillería convencional listos para atacar y el resto de tropas, criatura llegaría, a la frontera en media hora. Con FX-05 versión rifle de presión o francotirador, estaban con los M82B. La diferencia de los de Cal 50 y de fabricación mexicana, es que el FX tiene menos alcance pero más balas en el cargador contando con 32 balas y el Barrett tiene más alcance, más poder de fuego pero menos balas teniendo 10 por cada cargador. Ambos rifles tenían municiones especiales, los M82B con balas perforantes y los FX con munición explosiva, el M82B con esa munición para tener más efectividad y también por la potencia de la que sale la bala. El silencio, era lo único que se escuchaba en la frontera. Los mexicanos, esperaban el objetivo para interceptarlo. Al tener una debilidad notable sería fácil de eliminar. Pregunta rápida, ¿quién fue el inventor de la primera ametralladora de la historia? A. Richard Gatling. Fácil de eliminar, pensaron pero bien sabían que nunca se de confiar demasiado. Fue lo mismo que pasó el 5 de mayo en la batalla de Puebla, México versus Francia. El imperio francés se confió pensando que derrotar a México sería fácil. Veo el objetivo a 3 kilómetros, no disparen, aún, fue lo que se escuchó por el radio. El general Armando y sabía que podía perder tropas, si se confiaban. Podrían hacer que todos mueran y también más de 3.1 millones de habitantes, eso hasta que los refuerzos lleguen. Prepárense para disparar 2 kilómetros y medio, las tropas estaban listas para atacar. 10 minutos después la criatura se acercaba cada vez más. 3 empezaron a quitarles los seguros a las armas, se empezaron a escuchar pasos lejanos. 2 la criatura se aproximaba. Los francotiradores esperaban que los demás soldados tuvieran alcance para hacer más daño a las partes desprotegidas. 1 antes de que los demás lo tuvieran a alcance, se detuvo y las gruesas patas de la bestia de metal se enderezaron dando la imagen de que estaba viendo a su alrededor. Sus patas se movían lentamente en círculo para quedarse estático, viendo lo que solía ser su compañero. 3 pum y ratata. Y pum. Pum. Los Barretts y los FX apuntaron y dispararon hacia la torreta. Los FX y los Barretts hacia las partes desprotegidas de las patas. La criatura no pudo reaccionar rápido para esquivar los disparos explosivos que dañaron sus patas y torreta, haciendo que se hincara por el daño recibido. Se empezaba a dar la vuelta lentamente para que su blindaje recibiera las balas. En el momento que se volteó los disparos cesaron. La criatura se recuperó un poco para levantarse con dificultad. Una minigun fue disparada de un helicóptero UH-60, dándole en las patas y la torreta dañada, mientras Lynx dispararon sus cañones hacia las patas dañándolas de gravedad. Mientras eso pasaba a lo lejos, unos 3 helicópteros Blackhawks de la Marina y vehículos militares se aproximaban para dar apoyo. El piloto del helicóptero que estaba en combate vio esto, y tomaría el radio. Grave error, aquí Águila 0-2, el convoy de apoyo está llegada, repito, el convoy de Búa. Medellín nos dieron. Estamos cayendo, fue lo que dijo el piloto. Se descuidó y el cañón frontal disparó su láser verde hacia la cola del helicóptero. El piloto de la aeronave estaba haciendo todo lo posible para no estrellarse y morir. Era difícil sin la parte trasera, es complicado. Los hombres que salieron alcanzaron a ver el helicóptero estrellarse a unas rocas, pero los artilleros empezaron a disparar la 5 BMG y los explosivos de 40 milímetros hacia las patas de la criatura. Un UMB con .50 se puso enfrente de la criatura. El artillero apuntó en ese momento cuando se abrió el cañón de la criatura. Antes que el artillero jalara el gatillo, una patada le dio al UMB. Fue débil pero lo suficiente fuerte como para lanzar al UMB varios metros hacia unas rocas. Las tropas que vieron eso no dudaron ni un momento, para disparar los 5 AMXVC y DNC-1, de 20 milímetros hacia las patas. Igualmente los demás tropas empezaban a abrir fuego, hacia la parte del cañón donde empezaron a dañarlo. La bestia en una manera, estaba siendo atacado por 2 frentes, iba a destruir 4 UMBs que disparaban sus armas de artillería Ivo 0M3 BOM Ivo 0M. 3 proyectiles de 90 milímetros le llegará seguido de las explosiones, pero la tercera le di en una parte dañada y desprotegida que en sí estaba dañada con las explosiones aún más. BOSHH, una parte de la pierna fue destruida.
haciendo que perdiera el equilibrio y cayera. Los vehículos se alegaban, pero un hombre estaba varado, solo con el artillero, ya que los demás estaban ayudando a los del otro vehículo militar volcado. Empezó a cargar su cañón para destruirlo y un chiflido que hizo que volteara su cañón. Su CIBOMM3 Boom y Boom 3 Bo 000M. Un RPG-29 fue disparado hacia la cara de la criatura, para seguir la explosión de cadena y ser destruido. ¿Quién fue el responsable en disparar el lanzacohetes de origen ruso? Fue nada más y menos que un FR. Solo dejó caer el arma al suelo. En eso legó un hombre y el artillero dijo, esto le traerá muchos problemas a México, Eso fue lo que dijeron por el radio. Empezarían a celebrar, pero el FR murmuró algo que nadie escuchó excepto un soldado. Fue muy fácil agregar al séptimo. Fin del capítulo.